Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 51 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegra que estés animado hoy, además con vacunación. Bueno, me vacunaron hoy. Creo que hicieron una excepción para vacunar teenagers y entonces me vacunaron. Bueno, entonces tengo que ir a apuntarme yo al mismo device. Eso me parece que está muy bien. Seguramente siente uno como que superó un umbral. ¿Cómo te sientes? No me siento muy complacido con la seguridad social, ¿verdad? Cuando uno lee cosas de otros países que han dejado totalmente desprotegida a su población y nos encontramos esta seguridad social y estos ejecutivos de la seguridad social y del país responsabilizados por la población. Me parece que este ha sido un ejercicio de vivenciación de para qué es el Estado, ¿verdad? A veces nos parece que el Estado es una cosa contable o jurídica, pero el Estado es una entidad de finalidad humana. Y cuando estás haciendo fila ahí para que te vacunen y cuando te vacunan y cuando te dan la cita para el refuerzo y tal, te das cuenta de esa humanidad del Estado que no es que se la inventó nadie, ¿verdad? Y que no es que tenga vida espontánea por sí misma. Tenemos que ayudar esa concepción de Estado a seguir viviendo y a perfeccionarse. Hoy tuve una lección no solamente de medicina preventiva, sino también posiblemente de teoría del Estado. Interesante, eso que dices, qué reflexión más valiosa. Y me parece que se relaciona además con el tema del artículo de hoy, Sí, 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 sí. ¿verdad? Ujú. Sí. Por cierto, este artículo que queremos comentar, eh, sobre lo que se refiere es al hecho de que estamos en la presencia de un proceso de lo que llamas emancipación de las personas, Ujú, ¿verdad? ujú. Los seres humanos estamos desarrollando mayores grados de autonomía y entonces esto obliga a que haya cambios en el Ujú. ejercicio de la autoridad Sí. y abre múltiples oportunidades sobre cómo agenciar esa autonomía de reciente adquisición. Quizás todavía no la hemos terminado de adquirir, ¿verdad? Y quizás todavía ni Correcto. siquiera nos hemos dado cuenta de que estamos adquiriendo grados de autonomía. Ujú. Eh, Esto hace necesario que tengamos una reflexión sobre cuáles son los cambios de actitud, sobre todo, que deberían de aplicar en puestos de jefatura, en maestros y maestras, en los padres de familia, los liderazgos públicos y privados, en el gobierno, por ejemplo, en las instituciones públicas, también en instituciones religiosas, ¿verdad? Claro. Y al respecto, nos formulamos las siguientes preguntas para guiar nuestra conversación. ¿Qué se puede esperar de esta tendencia? Ujú, ujú, ¿Cómo deberían comportarse las personas en puestos de jefatura, los que mencionamos, maestros, padres, líderes religiosos, políticos? ¿Y cuáles son las obligaciones que conlleva tener mayor autonomía? ujú. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo Vieras, cuadras? vieras que yo quisiera empezar por una viñeta. Eh, mi madre, que nació en 1915, me contaba que cuando veían a sus abuelos, yo no me acuerdo cuál era el término, pero creo que el término era, le pedían el bendito. Y el bendito era que el nieto rezaba una oración o decía una oración y el abuelo le daba una bendición al nieto. Y
Yo nunca le pedí el bendito a mis abuelos. Sí tenía una relación con ellos, bueno, con uno de ellos, porque el otro no estaba, muy, muy cariñosa, ¿verdad? Pero la forma como los niños se relacionan con los abuelos hoy en día es totalmente distinta, ¿verdad? No está sometida a rituales, es una relación mucho más espontánea. Uno le pregunta algo a una nieta, yo tengo 3 nietas, 2 hijas tuyas y una hija de Cristina. Eh, Uno le habla a las nietas y no se les ve ningún tipo de timidez, ¿no? Pues simplemente te contestan con naturalidad. Creo yo que los niños han cambiado de categoría, de categoría como seres humanos. Yo creo que los niños de hace 100 años y los de hace 50 años eran otra cosa. Hoy los niños tienen como una personalidad más respetada. Creo que los padres nos hemos encargado de que los niños tengan, desde que son pequeñitos, una personalidad lo más autónoma posible. Me parece que en otras épocas de autoritarismo, como cuando mi madre era niña, pues posiblemente abuelos y padres más bien cultivaban la sujeción. Eh, no sé si por razones políticas, por razones morales, o a lo mejor hasta por un desarrollo puramente cognitivo de las personas, hoy en día el, el autoritarismo no está de moda. Mira, yo empecé a hablar de la necesidad de gerenciar las empresas participativamente hace 50 años. Y en algunos lugares encontrabas una resistencia. Los jefes no conocían otra manera de ser jefes que el autoritarismo. Y eran los tiempos de una democracia mucho más, mucho menos operativa que lo que es hoy, ¿verdad? Ahora la gente se organiza, opina, interpela, exige cuentas y tal. Eh, Hace 70 años era una democracia de gamonales, unos cuantos señores en una mesa decían cuánto ponían de plata para que funcionara la próxima candidatura victoriosa, ¿verdad? Bueno, hemos evolucionado políticamente, hemos evolucionado moralmente, creo que psicológicamente hemos evolucionado. Y a lo mejor, yo no sé, pero a veces me hace ilusión pensar que hasta biológicamente seguramente hemos evolucionado, ¿verdad? Tal vez el hecho de que ahora tengamos una expectativa de vida mayor no es simplemente un producto de la medicina preventiva. Claro, en mucho depende de eso, pero a lo mejor biológicamente nos estamos condicionando, estamos evolucionando. Así veo este mundo donde las oportunidades de unas nuevas formas de relacionarnos, gobiernos, ciudadanos, empresa, colaboradores, padres, hijos, etcétera, están abiertas, ¿verdad? He estado pensando desde hace un tiempo, creo que la pandemia nos ha obligado a repensar algunos conceptos y uno de los conceptos que hemos conversado aquí varias veces es el concepto de liderazgo. Ujú. Y hay un liderazgo que es natural y que es innovador y transformador y disruptivo. Y hay otro liderazgo que es un componente eh, inherente a la autoridad, a un cargo de autoridad, ¿verdad? Lo que llamamos jefatura es Sí, un liderazgo con autoridad formal. formal. Pero cuando hablas de la niñez y de cómo los niños van adquiriendo grados de autonomía diferente de como lo hacían un par de generaciones atrás,
recuerdo que el año pasado estuve eh, hablando al respecto, de que me parece que la característica fundamental que todo líder necesita desarrollar e implementar lo antes posible es la destreza de facilitación, Ujú. porque ya no sirve, eso que dijiste me pareció perfecto para ilustrarlo, el autoritarismo no está de moda, ¿verdad? El ser humano ya no es, ya no es un ser humano manso y dócil, ¿verdad? Ya no Sí, se cree sí. todo lo que le dicen. Ujú. Y entonces lo que pienso es que si nosotros fuéramos mejores facilitadores, tendríamos mayor capacidad, por ejemplo, de navegar en, en las polaridades que vemos hoy en día, Claro. en todas las sociedades, en todos los temas, casi que en todos los temas hay polarización. Ujú. Y el tipo de líder que se necesita no es un líder que sea particularmente fuerte o pesado o autoritario en uno de los extremos de la polaridad, sino que sea capaz de navegar en esa polaridad, de escuchar a las partes, de crear empatía, de promover la confianza, en fin, de liderar en tiempos turbulentos. Ujú. Estos son Sí, tiempos sí. turbulentos, ¿verdad? Y no vamos hacia aguas calmas. Sí. Lo otro es que cuando estaba leyendo el artículo me ponía a pensar, bueno, ¿de quién es la responsabilidad del aprendizaje? Y la responsabilidad del aprendizaje es del que aprende, ¿verdad? Entonces, no podemos eh, cederle ni un pedacito de esa responsabilidad de aprendizaje a quien enseña. Sí. Hay buenos y malos enseñantes, hay buenos y malos instructores, hay buenos y malos profesores, pero el 100% de la responsabilidad del aprendizaje recae en el aprendiente. Ujú. Y eso ya implica, por definición, un grado de autonomía máximo. No quiere decir que un aprendiente pueda ir por la vida aprendiendo, dando tumbos, ¿verdad? Ujú. Y ahí es donde siento de nuevo que el rol de los maestros y de las maestras en nuestra sociedad, no solo en nuestras escuelas, requiere de una destreza muy depurada de facilitación para Claro, claro. permitirle al aprendiente entrar en contacto con información que de manera efectiva se va a convertir en Ujú. conocimiento, Ujú. ¿verdad? Y mucho de ese conocimiento sería óptimo que además derivara de la experiencia, porque la experiencia deja un conocimiento grabado en el cuerpo, ¿verdad? Ujú. Es interesante eso que estás diciendo. El origen de la palabra pedagogo o pedagoga era el que guiaba al niño, pero no lo guiaba en el proceso de aprendizaje, sino que entiendo que el pedagogo griego era la persona, el sirviente, que llevaba a los niños a donde les enseñaran. O sea, llevaba a los niños a la fuente del conocimiento. Y el pedagogo hoy en día debería hacer lo mismo, debería guiar a los aprendientes a donde está la fuente del conocimiento. En algún lugar del camino, parece que en la revolución industrial se pensó que la fuente del conocimiento tenía que ser el maestro. Hoy en día esa cosa yo creo que nadie la puede sustentar. El maestro debe conducir a donde está la fuente del conocimiento, ¿verdad? Y la fuente del conocimiento es toda esta masa informativa que hay por ahí. Claro, ahora el maestro no solamente debe llevar físicamente al niño, sino que lo debe llevar desde el punto de vista de las destrezas, mostrarle cómo él puede aprovechar esa información que hay por ahí para convertirla en conocimiento. Y esto plantea desde luego, tú lo has hecho, que es la similitud entre el maestro y el líder. El líder, como lo dices muy bien, tiene que tener destrezas de facilitación. Ninguna persona que conduzca seres humanos en el trabajo sabe de lo que son capaces,
posiblemente el que conduce personas en la acción, por ejemplo, en una unidad militar, sí sabe de lo que son capaces, pero el que conduce gente en el trabajo no sabe de lo que son capaces. Y entonces tiene que ser él o ella, la tarea que tienen que hacer es entre eh, abrirle las compuertas a eso que cada uno trae dentro de sí mismo, ¿verdad? Para que en las circunstancias de trabajo lo convierta en acciones eficaces, ¿verdad? Ese es un paralelismo que tú tienes muy claro. Maestros y líderes tienen una función igual. A mí siempre me ha dado la tentación de meter en el paralelismo a los políticos y a los que ejercen funciones públicas. ¿Cómo sería un ministro si él sintiera que el asunto con el cual se está relacionando, las personas con las cuales se está relacionando en su trabajo, son verdaderas incógnitas en cuanto a la capacidad de ideación y de ejecución que tienen? ¿Verdad? Me parece que sería un ministro muy fecundo, ¿verdad? El que se encarama en una silla ministerial y cree que porque es ministro, él tiene que ser el que más sabe de la cuadra, ¿verdad? Me parece que está fallando. Y lo mismo se debe aplicar también al presidente como guía de la nación, que por cierto, es mucho más fácil ver al presidente como operador de la administración pública que verlo como guía de la nación. Pero cuando seguimos hablando 100 años después de don Ricardo, seguimos hablando de don Pepe 70 años después, seguimos hablando de don Jesús Jiménez y tal, no es porque fueron excelentes operadores de la administración pública, sino porque supieron ser guías de la nación. Claro. Dos elementos adicionales que le agrego a tu análisis. El primero es que el año pasado, 2.500 millones de trabajadores migraron forzosamente al teletrabajo. Quiere decir que la gestión de equipos el año pasado se convirtió en una gestión de equipos remotos, Sí, sí. una gestión remota de equipos. Y eso automáticamente implica varios grados de autonomía. No hay un supervisor por encima del hombro viendo si está haciendo su trabajo, si en la pantalla tiene abierto el Facebook. Sí. Ya eso no existe, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los indicadores para medir el desempeño? Si se cumplen los objetivos, si se cumplen las metas, si se cumplen los proyectos. Y da la impresión, por lo que se escucha, porque no tengo información fáctica, de que muchas empresas han gestionado mejor en este contexto, lo cual hace pensar, o por lo menos sugiere la hipótesis, de que a mayor grado de autonomía, mejor desempeño personal de un funcionario, con todo y lo que implican los grandes desafíos que, que ha habido por la adaptación al teletrabajo desde la casa, donde tal vez no había un espacio confortable y silencioso para trabajar, donde se convive ahora con hijos que también están teleaprendiendo. Y en particular, sobre todo esta semana que se celebra el Día Internacional de la Mujer, el enorme lastre que ha sido para millones de mujeres en el mundo la pandemia, que las ha obligado a dejar el empleo simplemente porque los hijos están en la casa, aunque estén en la escuela remota, Sí. pero están en la casa y esa responsabilidad recae en la mujer, no recae en el hombre, ¿verdad? O no se comparte. Y entonces eso ha provocado que en Brasil 7 millones de mujeres hayan perdido el trabajo el año pasado. En Estados Unidos 4,5 millones de mujeres han perdido su trabajo porque tienen que encargarse de los niños, ¿verdad? Esa injusticia de género no la teníamos tan visibilizada como este último año. Entonces, Claro. hago el comercial de que esta celebración del Día Internacional de la Mujer ha habido
unas expresiones muy vehementes de que atendamos con urgencia esa injusticia. Claro. Y el segundo elemento que iba a aportar era que los seres humanos, aunque genéticamente estemos cambiando un poquito todos los días, todavía nuestra conformación genética es una conformación genética de tribu. Lo que quiere decir esto es que en nuestros genes nosotros sabemos qué es lo mejor para nuestro grupo muy cercano de unas 150 personas, ¿verdad? Si fuéramos una tribu y viviéramos en una aldea con familias muy cercanas, con algunos grados de consanguinidad, todos sabríamos qué es lo que nos conviene Ujú. como tribu, pero no tenemos una configuración genética, no fuimos diseñados genéticamente para saber qué es lo que nos conviene como comunidad global o como nación. Entonces siento que uno de los desafíos más, uno de los desafíos más gruesos que tenemos en este emanciparse de la especie humana es forzar la transición de una genética de tribu a una ética de comunidad. Y esa ética de comunidad tenemos que construirla entre todos y tenemos que diseñarla entre todos y tenemos que discutir y hablar y opinar y pensar y negociar y experimentar e iterar hasta que logremos configurar una ética de comunidad, ojalá global. Bueno, ahí estás planteando algo que es bien interesante y es cuál es el futuro de este proceso de autonomización del ser humano. Si el futuro es radicalizar nuestra inclinación de tribu, me parece que es un futuro que no es funcional para la sostenibilidad ni de la tierra ni de la humanidad. Que a la vez que vamos sintiendo ese proceso de autonomización, deberíamos ir produciendo una sensibilización sobre el hecho de que formamos parte de un sistema cuya sostenibilidad depende de nuestras acciones individuales y que entender ese sistema es tal vez el destino de la energía de aprendizaje que antes dedicábamos a aprender otras cosas que ahora se nos meten por los ojos, ¿verdad? Yo creo que, vamos a ver, cuando nos enseñaban geografía, de lo que estaban hablando era del globo terráqueo, ¿verdad? Muy rara vez nos enseñaban geografía intentando sensibilizarnos sobre ese sistema del que formábamos parte, ¿verdad? Hoy en día habría que cambiar la enseñanza de la geografía. Bueno, primero porque en un teclazo la gente sabe cuáles son todos los países de África, ¿verdad? Pero lo que no se aprende en un teclazo es la sensibilidad de qué puede pasar desde el punto de vista político, social, económico, ambiental, con las cosas que hagamos aquí, qué influencia tienen en África y viceversa, ¿verdad? Cómo el Sáhara, como el desierto del Sáhara, así dicen en España, como el desierto del Sáhara. Nosotros decíamos Sahara, ¿verdad? El desierto del Sahara, cómo afecta al resto de la Tierra, ¿verdad? Y cómo posiblemente nosotros influenciamos el crecimiento del desierto, ¿verdad? Esa cosa me parece a mí que es importantísima si es que vamos a seguir siendo cada vez más autónomos, porque fíjate que lo que está ocurriendo es que vamos siendo como seres humanos más autónomos, como humanidad más poderosos, de manera que la responsabilidad que tenemos sobre el conjunto del ambiente y el conjunto de la humanidad es muy elevada. Y por eso lo que mencionas sobre
una ética para la modernidad, una ética para el futuro, es urgentísima, ¿verdad? En la tribu, las consecuencias de lo que hacíamos o no hacíamos tenían un resultado muy acotado. Hoy en día, nada de lo que hagamos, ¿verdad? El aleteo de la mariposa puede causar un torbellino en Pekín, ¿verdad? Nada de lo que hagamos tiene efectos acotados. Así es. Estaba pensando que dos cosas. Volviendo al tema de la facilitación y pensando en mi rol de padre de familia. Ahora tenemos la obligación, los padres de familia, de saber en qué experimentos dejar a nuestras hijas equivocarse, ¿verdad? Ujú. Diferente si se equivocan armando un rompecabezas o armando una casita con los muebles de la sala. Pero es otra cosa si se equivocan consumiendo azúcar de manera desmedida, Ujú. porque las consecuencias son a largo plazo, muchas son permanentes, ¿verdad? Desembocan en problemas de salud a temprana edad que uno no le desearía a nadie y mucho menos a una de sus hijas. Entonces, exige la paternidad tener cierto conocimiento que probablemente antes ni se tenía ni importaba. Era como que éramos felices en la ignorancia, Ujú. ¿verdad? Y entonces pienso que la maravilla de Internet y de los buscadores de Google, vamos a ver, es que nos ponen en contacto inmediato con toda la información Sí. que existe en formato digital. Pero eso tenemos que transformarlo en conocimiento. Y creo que la única manera de transformar información en conocimiento es por medio del pensamiento. Ujú. El pensamiento tal vez aplicado a la experiencia y tal. Pero, ¿cuáles son los métodos de pensamiento que utilizamos para realizar ese proceso constantemente? ¿Cuántas veces al día procesas información para convertirla en conocimiento? Ujú. Ujú. Docenas de veces al día. ¿Y Sí. cuáles son los métodos que utilizas? Bueno, yo diría que usas las matemáticas, diría que usas la ciencia, y diría que usas tu espíritu emprendedor, y diría que Ujú. usas tu concepto de diseño, y diría que usas tu estructura académica de la estrategia, ¿verdad? Y con esas cinco, seguro te la juegas la mayoría del día transformando información en conocimiento. Pero Claro. ¿cómo hacemos para ayudarle a gente que no tiene esas metodologías a ser más efectivos en transformar información en conocimiento? Es Qué una interesante. pregunta para la cual no tengo respuesta en este momento. Ujú. Vieras que hay un libro de un profesor universitario norteamericano, apellido Cabrera. El libro se llama Thinking at Every Desk, pensamiento en todas las mesas, porque él sostiene que antes pensaba el maestro, pensaba la víspera en la clase que iba a dar y venía y daba la clase, pero que ahora lo que queremos es que los chicos piensen cada uno en su propio escritorio. Y la receta de él es una, eh, un aprendizaje masivo sobre lo que es la teoría de sistemas, ¿verdad? Sobre lo que son las interrelaciones, sobre lo que son los conjuntos de elementos que tienen un determinado fin, sobre lo que son las acciones propicias a ese fin o adversas a ese fin, etcétera, que eh, todos los niños, bueno, que la enseñanza de la teoría de sistemas se convirtiera en una enseñanza, no sé, de como era la geografía en la escuela de hace 50 años, ¿verdad? Es un saber muy importante conocer cómo es que lo que alguien haga tiene unas consecuencias que son complejas, ¿verdad? Y
eh, enseñar cómo existe esa interdependencia tan estrecha entre nosotros, los seres humanos, las cosas con las cuales operamos, lo que nos comemos, dónde tiramos los desechos, etcétera. De veras que es un aprendizaje interesante, porque creo que nos ha llegado de la mano con los sistemas de cómputo, ¿verdad? Un sistema de cómputo tiene que ser diseñado según estos conceptos que yo señalé, ¿verdad? Pero la teoría de sistemas venía de más allá y va para más allá que los sistemas de cómputo, ¿verdad? Y entonces deberíamos nosotros, cada vez que un niño quiere comer confites, tenemos la posibilidad no de decir, como se decía en los tiempos autoritarios, no, no coma confites, se le van a cariar los dientes. Ahora deberíamos explicar mucho qué ocurre cuando comemos dulce en exceso. Y no solo eso, sino quiénes pueden estar impulsando que se consuma azúcar en exceso, ¿verdad? Y posiblemente no solo eso, sino que qué pasaría si los que están impulsando que se consuma azúcar en exceso no pudieran hacer esa tarea, no pudieran sembrar caña, no pudieran fabricar dulces. ¿Qué pasaría, verdad? Porque ya no somos, como decías hace un rato, una tribu, sino que somos realmente una humanidad interrelacionada. Así es, así es. Muy bien. Y yo tengo que ir a recoger a Inga a la escuela. Bueno, Entonces creo que aquí podemos terminar con esa nota que dijiste. muy bien. No, no vaya a ser que cuando llegues ya no esté. No, no, ella me espera, me espera. Sí, así Bueno, es. Ok, entonces te agradezco mucho, que estés muy bien. nada, muy, muy bonita conversación. El hecho de que estés vacunado no es una invitación al desenfreno, ¿verdad? En ninguna de sus dimensiones. Ok, Muy bueno, bien. nos vemos. Ok, bueno, chao.